Disculpen que me atrasé un poco hoy día, parte porque tuve varias reuniones en todo el día y recién terminé una hace como 5 minutos. Entonces, ayer vimos lo que pasa cuando uno conecta condensadores en paralelo, y un poco es por ahí donde habíamos terminado la última clase. Así que vamos ahora a, a ver qué es lo que pasa cuando conectamos los condensadores en serie. Profe, antes de que empiece la clase, ¿Ya? ¿tiene alguna información sobre recalendarización o cosas así? Sí, me llegó información, pero ni siquiera la he leído, así que se las envío un rato más. Ah, ya, Eh, ya, he tenido, mira, hasta una. no he tenido demasiado tiempo para leerlo más, esas cosas más tranquilo. Así que cuando termine la clase les voy a enviar el correo completo, así pueden revisar bien qué es lo que está pasando. ¿Ya? Ya, súper, gracias. Veamos lista del hablante. Aquí tengo un problema. Ahí sí. Ya. Eh, vamos a ver la pantalla. Ahí estamos más o menos. Entonces, ayer, por si acaso, vamos a ver un circuito simple de nuevo. Ya. Un pequeño repaso. Esto de aquí es una batería o fuente de poder, y tiene dos características que son fundamentales. Uno es que mantiene un voltaje constante. Las baterías entonces se caracterizan y se definen porque mantienen un voltaje constante. Las baterías ideales, por supuesto. Ustedes saben que las baterías después de un tiempo se van gastando y bajan los voltajes, pero idealmente mantienen el voltaje constante. Y la segunda característica importante es que puede entregar toda, ah, ya. La segunda característica es que la batería puede entregar toda la corriente que se necesite para que funcione el circuito. Estas dos características hacen que la batería sea algo muy estable, algo que hace funcionar lo que tengamos delante. De hecho, por eso lo que más se parece a esto que está aquí es la batería de auto. Para los que se han metido alguna vez en el auto y le han echado una miradita a la batería, primero que nada son más o menos grandotas. Segundo que nada, si ustedes le conectan un cable entre el positivo y el negativo, o sea, más bien, si ustedes tratan de conectar un cable entre el positivo y el negativo, les va a salir una tremenda chispa. ¿Por qué les va a salir esa chispa? Porque la segunda característica, la batería puede entregar toda la corriente que se necesite. De acuerdo a la ley de Ohm, en una batería, si la resistencia es cero, la corriente es infinita. Entonces, lo que hace la batería es tratar de entregar corriente infinita. Estas dos características entonces son las que definen lo que son las baterías. Y estas características son las que vamos a usar en el resto del curso.
Todavía no hemos visto bien lo que es la corriente eléctrica, pero veamos lo que pasa entonces con un circuito. Un circuito entonces es lo que tenemos acá. Tenemos aquí una batería que normalmente uno le pone que tiene un voltaje V sub 0 y tenemos dos condensadores C1 y C2. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno arma este circuito? Primero que nada, hay otra cosa que es importante saber. Circuito un circuito es un conjunto de cables y otros dispositivos, pero que tienen una característica que hace que funcione, que es que tiene que ser cerrado. Si un circuito no está cerrado, ese circuito no funciona, por lo tanto el circuito no sirve para nada. ¿Qué significa que sea cerrado? Significa que si los electrones salen por algún lugar del circuito, tienen que poder volver por el otro lado del circuito. Por ejemplo, aquí tenemos una batería. La batería mantiene un voltaje constante y ese voltaje actúa parecido a una fuerza que hace que se muevan los electrones. Entonces los electrones salen, en este caso salen hacia abajo, ¿ya? Porque los electrones, me equivoqué aquí, perdón. Aquí este es más, este es menos. Ahí. Normalmente la barrita corta es el negativo. Bueno, siempre la barrita corta es el negativo. Los electrones entonces se mueven de negativo a positivo. ¿Por qué? Porque los electrones son negativos y son atraídos por las cargas positivas. Entonces los electrones tienden a irse donde hay un positivo. Si se fijan en este circuito, los electrones pueden salir por este lugar, se pueden dar la vuelta y pueden volver por el otro lado. Por lo tanto, eso es lo que se llama un circuito cerrado, ¿ya? Si tuviéramos, por ejemplo, aquí abierto, los electrones tratan de salir por acá, pero cuando llegan hasta aquí no pueden pasar. Y al no poder pasar, tenemos un circuito abierto. Y ese circuito abierto es como si no funcionara. Por lo tanto, un circuito para que funcione tiene que estar cerrado. Y eso hay que fijarse porque vamos a ver bastantes circuitos más adelante y algunos van a estar abiertos. Entonces, para que funcionen los circuitos tienen que estar cerrados. Veamos entonces qué es lo que pasa con este sistema. La batería entonces hace que algunos electrones salgan y se muevan por el cable y llegan hasta esta placa que está acá. En esta placa, ustedes saben que los condensadores son placas, como no pueden seguir avanzando, los electrones se acumulan en este lado de la placa. ¿Ya? Al acumularse generan una carga y los electrones, como están cerca de otra placa que es conductora, repelen a los electrones libres que hay en la placa del frente. Por lo tanto, acá vamos a tener a otros electrones que se van a estar moviendo. Y al salir electrones de la placa, del lado izquierdo, esa placa va a quedar cargada positivamente. Y la placa originalmente estaba descargada, ¿cierto? Si a esa placa se le quitan electrones, porque estos electrones se van hacia otro lado, entonces la placa va a quedar cargada positivamente. Igual que lo que vimos ayer, van a quedar cargas positivas. Ahora, si acá tenemos una carga menos Q, la carga que tenemos en la placa al frente va a ser la misma, pero con signo positivo. Vamos a tener, por lo tanto, más Q. ¿Por qué? Porque cada electrón repele a otro electrón hacia el frente. ¿Qué va a pasar con estos electrones que salen de esta placa? Avanzan y llegan a la placa que está un poco más acá del condensador C1, ¿cierto? Y aquí, de nuevo, se acumulan. Entonces se nos va a acumular una carga negativa. ¿Cuánta carga se nos acumula? La misma que salió de acá.
Por lo tanto, en el condensador C1, de nuevo yo voy a tener aquí menos Q. ¿Ya? ¿Y qué pasa con estos electrones que están acá? Estos a su vez repelen a los que están acá y de nuevo nos va a quedar una carga positiva de este lado. Y finalmente los últimos electrones llegan a la batería por el lado positivo. Ahora, ojo que estos electrones que están acá no son los mismos que los que salieron, porque los que salieron quedaron pegados en esta placa. Los que están aquí son los que han sido repelidos por las distintas cargas que tenemos en los dos condensadores, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre en este circuito en que los dos condensadores están en serie. ¿Qué vamos a tener entonces? Que la carga en el primer condensador y la carga en el segundo condensador va a ser la misma. Entonces aquí yo tengo más Q. Esa es la explicación fenomenológica de por qué los condensadores cuando están en serie tienen la misma carga. Fíjense que la carga es independiente de la capacidad del condensador, porque la carga solo depende de cuántos electrones salen de una placa y llegan a la otra. ¿Estamos? Entonces, por eso que cuando tenemos condensadores en serie, la carga total es cero. Ahora, cuando tenemos condensador en serie, la carga en un condensador es la misma que en el otro condensador. Si uno puede entender fenomenológicamente lo que ocurre, es más fácil saber por qué tenemos cargas de un tipo de carga en un condensador y otro tipo de carga en otro condensador. Ya, veamos un poco entonces qué es lo que está pasando acá. Si acá, a ver, veamos un poco primero, ¿cuánta carga tenemos en total aquí? Aquí tenemos menos Q, aquí tengo más Q. Pero esta, a ver, vamos a dibujar un poco mejor esto, para que se vea bien. Aquí tengo menos Q y aquí tengo más Q. Resulta que estas dos cargas, este menos Q y este más Q, están los dos, esta placa está en contacto eléctrico con esta otra placa, ¿cierto? Estas dos placas están en contacto. Por lo tanto, la carga total que tengo en este pedazo conductor que está al medio es cero, porque aquí tengo, a un lado tengo menos Q y al otro lado tengo más Q. Por lo tanto, la carga total que tengo en este circuito va a ser solamente Q, o más Q en esta placa y tengo menos Q en esta otra placa. ¿Qué pasa si yo quiero simplificar el circuito y decir voy a buscar un circuito equivalente que sea más simple? Entonces, este circuito yo lo quiero escribir de esta forma. B sub 0 y este va a ser C equivalente. Si yo tengo C equivalente acá, ¿cuál va a ser la carga que yo tengo en mi condensador equivalente? Va a ser la misma que la que tengo en los condensadores originales, ¿cierto? Pero en los dos condensadores originales tengo Q, o tengo más Q y menos Q. No tengo dos veces Q, sino que tengo solamente una vez Q. Por lo tanto, acá también tengo una vez Q. Ahora, ¿cómo podemos calcular cuánto vale este condensador equivalente? Vamos a hacer, a ver, en este condensador yo voy a tener Q equivalente, voy a tener igual a C equivalente por B equivalente, ¿cierto? O B más bien, por B sub 0. Ya. Este es el segundo circuito y tengo que encontrar cuánto vale este C equivalente, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos hacer eso? Veamos acá qué es lo que tenemos a este lado. Fíjense que si yo en este condensador de aquí tengo una carga Q,
cuál va a ser el voltaje que tengo en ese condensador. Este era C1 y este era C2, ¿cierto? En C1, voy a tener un voltaje que es Q1 partido por C1. En C2 tengo B2 igual a Q2 partido por C2, ¿cierto? Si se acuerdan de lo que vimos ayer teníamos que los condensadores estaban en paralelo y estaban en paralelo con la fuente. Al estar en paralelo con la fuente, ambos condensadores tenían el mismo voltaje. Pero en este caso no. En este caso, cada condensador tiene un voltaje distinto. Ahora, esta carga Q1 es Q partido por C1 y esto es Q partido por C2. Ya dijimos que la carga en cada condensador era Q. ¿Ya? Por lo tanto, la carga es la misma. Q partido por C1 y Q partido por C2. Todavía no sabemos cuánto vale Q. Nosotros lo que conocemos aquí es B sub 0, conocemos C1 y conocemos C2, ¿cierto? Pero no podemos calcular todavía cuánto vale Q porque no sabemos cuánto vale B1. Sabemos que lo que sale C1 es conocido, pero no sabemos cuánto vale B1. Por lo tanto, no podemos calcular todavía cuánto vale Q. ¿Ya? ¿Cómo podemos calcular Q y cómo podemos resolver este problema? Vamos a volver ahora a una cosa que es, que ya lo hemos visto, pero que a veces cuesta asociar lo que ya vimos en las clases de ley de Coulomb y el voltaje, esas cosas. Cuesta asociar eso con los circuitos. Si se acuerdan bien, delta B era igual a menos la integral entre A y B de E punto dl, ¿cierto? Esto de aquí es la diferencia de potencial entre dos puntos. Estos dos puntos, nosotros los hemos calculado, si se acuerdan, si algo se acuerdan, los puntos se habían calculado entre el borde inferior de una esfera y el otro borde de otra esfera, o lo habíamos calculado entre una carga y otra carga, qué sé yo. Ahora vamos a calcular delta B en un circuito, dentro de un circuito. Para eso vamos a llamarle, por ejemplo, a este punto le vamos a llamar A y a este punto le vamos a llamar B. Vamos a borrar ahí. Por ahora no nos vamos a preocupar demasiado los signos, pero vamos a ver qué es lo que tenemos. Esta integral es una integral de camino, una integral de línea, por lo tanto yo puedo irme por cualquier camino que yo vaya desde A hasta B, voy a encontrar siempre la misma diferencia potencial. Entonces, yo tengo A y B, yo me puedo ir desde A hasta B pasando a través de la fuente, ¿cierto? Me puedo ir por aquí hacia arriba, ese es un camino. O sea, un camino sería este. Otro camino es este que está acá. Me puedo ir desde A hasta B, por aquí, por allá, paso por estos dos condensadores y llego de nuevo a B. ¿Qué nos dice esta formulita de la diferencia potencial? Nos dice que por cualquier camino que yo me vaya entre A y B, siempre la diferencia potencial va a ser la misma. ¿Ya? Entonces, supongamos que a este le llamo camino 1 y a este le llamo camino 2. Si yo me voy desde A hasta B por el camino 1, a eso le voy a llamar delta B1,
delta B por el camino 1 es delta B irse desde A hasta B por aquí, ¿cierto? ¿Qué voltaje voy a tener si me voy? ¿Cuál es la diferencia potencial entre A y B si yo me voy por este camino? Va a ser B sub 0, porque lo único que tengo entre medio, entre A y B, voy a tener B sub 0. ¿Estamos? Ahora, me voy a ir por el otro camino, delta B 2. Delta B por el segundo camino. El segundo camino es este que está abajo, ¿cierto? Entonces, primero, parto desde A, me vengo por aquí, este es un cable. ¿Cuál es la diferencia potencial en un cable eléctrico sin nada? ¿Se acuerda alguien por ahí? Le puedo preguntar a alguien, a Mauro López, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia Cero. potencial de ahí Cero. hasta allá? Cero. Cero, excelente. Excelente. Acuérdense bien de eso porque esto se usa harto. Así que hay que entender que dentro de un cable eléctrico con resistencia cero, un cable perfecto, siempre la diferencia potencial es cero. Entonces, voy a anotar aquí, de aquí hasta acá tengo cero. Después llego a este punto y atravieso el condensador, ¿cierto? Ahora aquí ya no tengo un cable, aquí tengo un condensador. Pero resulta que al atravesar el condensador, yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia de potencial en el condensador? ¿Se acuerdan cuánto era la diferencia de potencial? Era Q igual CB, era Q partido por C1. En este condensador, yo siempre voy a tener esta formulita, Q igual CB, ¿cierto? A ver si alcanza a ver o no, sí, creo que sí. Sí se ve, profe. Pero déjame ponerlo en pantalla completa para verlo bien. Ahí. Ya. Entonces, siempre en un condensador yo voy a tener esta formulita, se me cumple, Q igual CB. ¿Cuál es el voltaje en este condensador? Es Q partido por C, ¿cierto? Y como es el condensador, no, este es el condensador 2, perdón, este es el 2. Q partido por C2. ¿Por qué le pongo Q y no le pongo Q1? Porque la carga en estos dos condensadores es la misma. No necesito poner Q1 y Q2 porque la carga es la misma y la llamo Q, ¿ya? Entonces, en ese condensador tenemos Q partido por C2. Sigo avanzando y llego al otro condensador. ¿Qué voltaje voy a tener en este otro condensador? Lo mismo, ¿cierto? Más Q partido por C1. Y atravieso este condensador y llego al punto B. Aquí, por supuesto, aquí no hay diferencia potencial y llego finalmente al punto B. Entonces, delta B1 va a ser B0 y delta B2 va a ser Q partido por C2 más Q partido por C1. Pero ahora estos dos son iguales. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? B0 es igual a Q partido por C2 más Q partido por C1, ¿ya? Hasta ahí se entiende más o menos bien, ¿cierto? Ahora, ¿qué más nos falta ver aquí? ¿Cuál era el objetivo de nuestro ejercicio? Era encontrar un circuito equivalente a este que está aquí, que fuera un poco más simple, ¿cierto? Un circuito en el cual uno combine estos dos condensadores. Y ese circuito es el que tenemos acá. Ahora, en este segundo circuito, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Qué voy a tener aquí? ¿Cuál es la ecuación que se me cumple en este segundo circuito? Se me va a cumplir que Q es igual a C equivalente por B sub 0. ¿Ya? ¿Por qué Q? Ya habíamos dicho que la carga en este circuito es la misma que la carga en este otro circuito. Y la carga en este circuito es solamente Q, no es 2Q, ni 3Q. Si hubiera 3 condensadores no sería 3Q, sino sería Q solamente. ¿Por qué solamente Q? Acuérdense porque
porque estas dos placas tienen carga cero. Estas dos placas tienen carga cero, por lo tanto la carga total en el sistema es solamente Q. Entonces, en el segundo circuito que tengo acá, que es el circuito equivalente, voy a tener Q igual C equivalente partido por V0. Igualamos estas dos ecuaciones. Esto de este V0 lo ponemos allá. ¿Y qué nos queda? Vamos a borrar acá. ¿Qué me queda? B sub 0 es Q partido por C equivalente. Y eso es igual a Q partido por C2 más Q partido por C1, ¿cierto? Se me van los Q y que me queda 1 partido por C equivalente es igual a 1 partido por C2 más 1 partido por C1. ¿Ya? Entonces con eso encontramos cuánto vale la capacidad equivalente de este circuito que está acá. Fíjense que usamos un concepto que es bien importante que lo sepan, porque se va a usar más adelante en los circuitos, y es que la diferencia de potencial entre dos puntos es la misma independiente del camino por el cual yo me vaya a esos dos puntos. Me puedo ir por este camino 1 o por el camino 2, o si tengo un circuito complicado me podría ir por un camino 3, ¿ya? Pero si llego al mismo punto, entonces el voltaje va a ser el mismo. Y no es de signo contrario entonces, ¿cierto? ¿Qué cosa? Y no es de signo contrario, ¿verdad? Porque como No. que lógica, intuitivamente me pareciera como que fuera signo contrario, pero sí. No, cuando uno, no, porque cuando uno, acuérdate que ¿de dónde sale ese concepto? Ese concepto viene de acá, delta B es igual a menos la integral entre A y B de E punto dl. Tú puedes tener A y B de E punto dl prima, para indicar que este dl' es otro camino. Me puedo ir, si me voy de A hasta B, perdón, este es un menos también. Si me voy desde A hasta B por cualquier camino, siempre va a ser la misma diferencia potencial. Y si se fijan, aquí me fui desde este punto hasta este punto por este camino o por este otro camino. De ahí viene el concepto de que el voltaje es el mismo, ¿ya? Así que no hay que buscar otras ideas, porque hay que ver de dónde provienen los conceptos y de ahí es que uno dice es así o es de esta otra manera. Entonces, con esto encontramos cuáles son cómo se pueden sumar los condensadores para poder encontrar el resultado de un sistema. Ayer, si no me equivoco, empezamos un problema y fue medio complicado. Vamos ahora a hacer un problema más o menos simple, pero en que usemos los dos conceptos que ya conocemos. Condensadores en serie y condensadores en paralelo. Vamos a suponer acá, vamos a hacer un circuitito así, simple. Aquí tenemos C1, C2, C3, B sub 0. ¿Cuál es el problema? Encontrar Q1, Q2 y Q3. ¿Ya? Por supuesto, teniendo conocido B sub 0, C1, C2 y C3. Entonces tenemos que encontrar cuánto vale Q1, Q2 y Q3. Veamos primero intuitivamente qué es lo que pasa respecto a los electrones. Este es positivo, este es negativo, ¿cierto?
si tenemos aquí electrones que salen de esta, los electrones salen hacia allá, ¿cierto? Resulta que acá se nos van algunos hacia allá y otros para allá, y otros así, ¿cierto? Por lo tanto, aquí voy a tener cargas negativas. ¿Cuánta carga voy a tener en C2 y cuánta en C3? No lo sé, porque eso depende de cuántos se vayan por este camino y cuántos se vayan por el otro camino. A priori, yo no puedo suponer que son los mismos. ¿Qué pasa con estos de acá? Aquí queda positivo, acá positivo. Estas cargas, acuérdense, estos electrones repelen a los electrones de allá y por lo tanto hacia allá yo voy a tener más electrones. Estos electrones, ¿a dónde se van? Se van acá, a esta placa de aquí. Por lo tanto, aquí queda negativo y acá queda positivo. Una cosa que yo podría... claro, una cosa que ya se puede ver, por ejemplo, es que si yo aquí tengo una carga Q2 y aquí tengo Q3, esta carga se va hacia allá y se suma. Si los electrones nunca se pierden, por lo tanto, si yo tengo 3 electrones aquí y 2 acá, acá voy a tener 5. Voy a tener la suma de esos 5 electrones. Por lo tanto, la carga en 1 va a ser igual a la carga en C2 más C3, ¿ya? De todas maneras, usemos el método, pero eso es intuitivamente, eso es lo que ocurre en este circuito. ¿Cuánto valen las cargas? No las sabemos. Pero intuitivamente lo que sí sabemos es que aquí se acumulan cargas negativas, acá positivas, acá negativas y allá positivas, ¿ya? Veamos ahora cómo podemos resolver el circuito. Usemos el concepto de suma de condensadores. Estos dos de aquí están en paralelo, ¿cierto? Porque este está en contacto eléctrico con este y este está en contacto eléctrico con ese otro. ¿Estamos? Por lo tanto, C2 y C3 en paralelo. Por lo tanto, ¿cuánto vale C equivalente que le vamos a llamar C23? Están en paralelo, ¿cierto? De acuerdo a lo que vimos ayer, ¿cómo se suman? ¿Directamente o inversamente? Directamente. Directo. Suma directa, ¿cierto? Por lo tanto sería C2 más C3. Ya, entonces, este sistema se me convierte en otro simple. C1, C2, 3, ¿cierto? Y estos dos, C1 y C2, 3, están en serie. Por lo tanto, para sumarlos en serie tengo que sumar los inversos. Entonces, en serie... El micrófono. ¿Qué pasó? De porfa. Nicolás, El micrófono. Ya. Están en serie, por lo tanto, 1 partido por C1, 2, 3 es igual a 1 partido por C1 más 1 partido por C2, 3. ¿Ya? A ver, vamos a... Profe, usted puede mutearlo. Sí. Sí, lo que pasa es que no es tan fácil ver quién está hablando. Ya no importa. Aquí estamos. Entonces, estos dos están en serie, por lo tanto, se suman inversamente. ¿Cuánto tenemos entonces? C1, 2, 3. Eso es igual a C2, 3 más C1 partido por C1, C2, 3, ¿cierto? Lo único malo es que se nos va a complicar aquí. Vamos a seguir acá. Por lo tanto, C1, 2, 3 va a ser igual a C1, C2, 3 partido por C2, 3 más C1.
¿Y eso qué es lo que es? Esto es C1 por C2, 3 era C2 más C3. Y aquí tengo C1 más C2 más C3, ¿ya? Ahí tenemos entonces el condensador C1, 2, 3. Y este condensador de acá, ¿cuál va a ser el circuito que tiene este condensador? Este condensador de acá es la suma de estos dos. Por lo tanto, finalmente, este circuito nos va a quedar de esta forma. C1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, nos queda un circuito simple. Y en ese circuito simple voy a tener un solo condensador. Profe, ¿por qué se parte C1, C2, 3 en C2, 3, C1 más C1? ¿Esto? ¿Por qué esa división? Sí. Porque este ya lo habíamos calculado. C2, 3 era igual a C2 más C3. C2, 3 era C2 más C3. Por lo tanto, reemplazo acá C2 más C3 y acá C2 más C3 y me queda eso. ¿Ya? ¿Pero por qué arriba se multiplican y abajo se suman? Porque C1, mira, 1 partido por C1, 2, 3 era igual a 1 partido por C2, 3 más 1 partido por C1. ¿Ya? Ah, ya. Ya, profe. Al hacer esta suma, me queda eso. Y reemplazo ese arriba y me queda esto de allá. Ya, entonces tenemos que este es un circuito simple y conocemos cuánto vale la capacidad de este circuito simple. Si yo conozco el voltaje y conozco la capacidad, puedo encontrar la carga. ¿Cuál es la carga? Q1, 2, 3 es igual a Q igual CB, es C1 factor de C2 más C3 partido por C1 más C2 más C3 y eso por B0. ¿Ya? Entonces encuentro la carga que tiene el circuito completo. Te dirán, bueno, falta todavía, ¿cierto? Sabemos la carga que tiene el circuito completo, o sea, sabemos cuánta carga tiene aquí, esta, más esa, más esa. Pero, ¿qué es lo que hay en uno, qué es lo que hay en dos y qué es lo que hay en tres? No lo sé todavía. Ya, pero ahora volvamos un poquitito atrás. Vamos a escribir bien aquí. ¿Qué es lo que es este C1, 2, 3? Esta es la carga del circuito final, ¿cierto? A ver, pero ¿a qué es lo que era equivalente ese circuito final? Este es C1, 2, 3, y esto era igual, ¿a qué cosa? Era igual a este otro circuito con C1 y C2, 3. Entonces, esta carga es la carga que hay en el condensador equivalente total, ¿cierto? Ahora, este circuito es equivalente a este de acá. Este condensador es igual a la suma de C1 y C2, 3. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo son las cargas cuando tenemos los condensadores en serie? Iguales. Iguales, ¿cierto? La carga en C1 es igual a la carga en C2, 3. Y además, la carga en C1 es igual a la carga en C1, 2, 3. ¿Ya? Por eso puedo decir que luego tengo
Entonces, la carga en el condensador C123 va a ser igual a la carga en el condensador C1. Por lo tanto, Q1 va a ser esto que tengo acá, que es lo mismo que tenía acá arriba. Y también va a ser igual a la carga que tengo en el condensador C23. Por lo tanto, esto va a ser igual a Q23. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? ¿Qué es lo que hice? Simplifiqué este circuito y encuentro uno solo. Encuentro un circuito simple. A este circuito simple le calculo la carga y ahora vuelvo atrás. ¿A qué lo que era igual este circuito simple? Este circuito simple era igual a esta cosa de aquí. ¿Ya? Entonces, aquí ya tengo resuelta la primera parte, que es cuánta carga hay en el condensador C1. En el condensador C1 tengo Q1, que vale C1 por C2 más C3, partido por eso, por B sub 0. Ahora me falta encontrar cuánta carga tengo en estos otros dos condensadores. Yo sé cuánto tengo en 2.3, pero no sé cuánto tengo en los otros dos condensadores. Ya. Esta carga tengo en... Este va a ser Q23 también. ¿Ya? Ahora, si volvamos atrás de nuevo. ¿A qué cosa era igual el condensador C23? C23 era este condensador, pero esto era igual a qué cosa? C23 era igual ya. Entonces, volviendo atrás, el condensador C23 era equivalente a estos otros dos condensadores, ¿cierto? Que estaban en paralelo. En C23 yo tengo Q23, que es esto que está acá arriba, ¿ya? Pero resulta que tengo Q23, pero yo no sé cuánta carga tengo en C2 y en C3, por lo tanto tengo que ver cómo resolverlo de otra manera. Si yo conozco cuál es la carga Q23 y conozco la capacidad también, puedo encontrar el voltaje, ¿cierto? Porque la carga es conocida y la capacidad también es conocida. Entonces, el voltaje B23 va a ser igual a ¿qué cosa? La formulita esa siempre hay que tener en la mano porque se me olvida. Q igual CB, esta es la formulita que hay que saberse siempre, ¿ya? Q igual CB. ¿Cuánto vale el voltaje en este condensador de acá? Vale Q23 partido por C23, ¿cierto? Q23 partido por C23. Pero Q23 valía toda esta cosa que está acá arriba. C1 por C2 más C3 por B0 partido por C1 más C2 más C3, ¿cierto? Ese vale Q23. Partido por C23. ¿Cuánto valía C23? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda por ahí? C2 más C3. Era C2 más C3. Porque C23 era la suma de estos dos. Y estos dos están en paralelo. Por lo tanto, C23 vale C2 más C3. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces cuánto vale el voltaje. Esto se nos va y me queda C1 B0 partido por C1 más C2 más C3. ¿Ya? Entonces, aquí tengo el voltaje que hay en este condensador de acá, B23. Pero este punto, si a ese le llamo A y a ese le llamo B, este punto A es lo mismo que este punto de acá. Y este punto B es lo mismo que este punto de acá, ¿cierto? Porque este era equivalente a este. Por lo tanto, si yo tengo entre A y B, tengo este voltaje, entre este otro A y B voy a tener el mismo voltaje, ¿cierto?
Entonces, entre A y B yo voy a tener este voltaje. Finalmente, ¿cómo calculo la carga en C2? Yo entre A y B tengo este voltaje. Yo además conozco cuánto vale la capacidad del C2, que vale C2, porque es conocida. ¿Cómo calculo entonces el voltaje, la carga en C2? El voltaje por C nomás. Claro, el voltaje por C, porque Q igual CB, ¿cierto? Acuérdense la formulita del condensador. Entonces, en C2 yo voy a tener Q2 es igual a C2 por B2, ¿cierto? Pero B2 es el voltaje entre A y B, que es el mismo que el voltaje acá, y eso va a ser C2 por B23, que es este que está aquí, por C1 por B0, partido por C1 más C2 más C3. ¿Ya? Entonces, con eso calculo entonces la carga en el condensador C2. Y finalmente, el C3 es fácil. ¿Q3 cuánto sería? Q3 sería C3 por este voltaje, que este voltaje es el mismo que teníamos acá. Entonces sería C3 por C1 de 0 partido por C1 más C2 más C3. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces las tres cargas en los condensadores, usando el concepto de sumar para simplificar, y una vez que conocemos el resultado, volvemos atrás y podemos encontrar cuánto vale cada uno de los componentes en particular. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Parece que estamos bien, ¿cierto? Entonces, Una consulta, ¿qué pasa? No escuché bien. una consulta en la carga 2. ¿Ya? ¿Cómo pasó de C2B2 a C2 por C1B0? Claro, mira, B2, ¿qué es lo que es B2? B2 es el voltaje acá, en el condensador C2, ¿cierto? B2 es por lo tanto el voltaje entre A y B. Pero este circuito es equivalente a este otro. Y en este otro circuito, aquí yo tengo el mismo punto A y el mismo punto B. En este otro circuito yo tengo también un voltaje. ¿Cuál era el voltaje que yo tenía en este condensador? Era B23, que ya lo habíamos calculado. Este voltaje era este de aquí. B23 era igual a esto, por esto, y me daba este de aquí. C1B0 partido por C1 más C2 más C3. Entonces, este voltaje es el voltaje que tengo en el condensador equivalente. Pero este condensador equivalente es igual a esto de acá. Por lo tanto, el voltaje que tengo aquí es el mismo que el voltaje que tengo acá. ¿Ya? Entonces, Ya. el voltaje que tengo aquí en el C2 es lo mismo que tengo acá, y eso es esto que está aquí. Entonces reemplazo este ahí arriba y ahí me queda. ¿Ya? Ahora entendí. Gracias, profe. Hay que acordarse cuáles son las equivalencias, porque uno siempre está simplificando, pero al simplificar uno hace equivalencia. Ya, este C equivalente va a ser igual a tal cosa. Y entre esas dos cosas tengo las mismas propiedades, la misma carga, y en algunos casos los voltajes son los mismos. ¿Ya? Sí, profe. Gracias. Bien, entonces, si no hay más preguntas, nos veríamos mañana. Vamos a seguir practicando un poco esto de la suma de condensadores por ahora, ¿ya? Y después vamos a pasar a circuitos eléctricos. Que les vaya muy bien y nos vemos luego entonces, ¿ya? La clase de mañana, si no me equivoco, es a las 2:20, ¿ya? Así que ahí lo vemos, ¿ya? Nos vemos entonces. Chao, chao. Nos vemos, Chao, profe. profe, Chao. gracias. Chao, profe, gracias. Ah, Chao, profe. profe. Chao.